ETAP presenta, con el apoyo de SEMTA, Congreso Virtual en Series ETAP 2019, No Tocaré un Arma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Suárez, soy joven menonita de la iglesia en Colombia, pertenezco a la iglesia cristiana menonita en Ibagué y hoy en este momento quiero compartirles mi experiencia como objetor de conciencia. En primer lugar, comencé a aprender sobre nuestra identidad como anabautistas que se ejercen en tres valores fundamentales. El primer valor es Jesucristo es nuestro centro, es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestra familia y el servicio es el centro de nuestra tarea. Esos tres valores fundamentales del anabautismo me hicieron reforzar la idea de negarme a prestar un servicio que en mi país es obligatorio, un servicio militar obligatorio. Eh, en aproximadamente 5 años aprendiendo en la iglesia, compartiendo con los hermanos y aprendiendo esa visión de Jesús sobre la no violencia, esa opción que Jesús nos enseñó de la resolución pacífica de conflictos, de amar a nuestros enemigos y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, me hicieron reflexionar mucho sobre el por qué debería prestar un servicio militar obligatorio, que en últimas lo que significa en mi país es entrenarme para luchar y quizás en algún momento tener que asesinar a alguien o herir a alguien. Por estos motivos, por estas razones, decidí en el año 2011 empezar mi camino como un objetor de conciencia. En Colombia esto es un proceso legal que es nuevo. En el 2009 aproximadamente surgió la primera resolución a favor de la objeción de conciencia, donde solamente los cristianos podríamos decidir que no queríamos prestar el servicio militar obligatorio, pero eso atraía unas multas, unas sanciones económicas que para poder obtener lo que llamamos libreta militar, que sería como una cédula militar con la cual es indispensable tener para poder obtener un trabajo ya sea un trabajo público con empresa privada. En esa época no nos podíamos graduar de las universidades sin tener esa certificación militar. Entonces digamos que ese papel era muy importante, muy fundamental, y el no tenerlo conllevaba lo que nosotros llamamos la muerte ciudadana, que sería como estar aquí, pero no poder optar ni por trabajos, ni por contratos, ni siquiera por estudios. Entonces digamos que era una circunstancia muy absurda y muy complicada para los objetores de conciencia. Les estoy hablando desde el 2009 para aquí. Antes era mucho peor, pero bueno, gracias a todos los avances de ley logramos alcanzar algunos privilegios, podríamos llamarlos. Entonces decidí ser objetor de conciencia porque vi en Jesús ese ejemplo a seguir en no violencia. Y es en una no violencia que nosotros llamamos la no violencia activa, que es, listo, no quiero participar en conflictos armados, no quiero participar en conflictos bélicos, pero quiero buscar otras alternativas para servir a mi comunidad, sí, a nuestro, pues no lo llamo país, lo llamo más como comunidad, a nuestros sectores ciudadanos, de alguna manera mostrando el amor de Cristo a ellos haciendo diferentes cosas. Eh, Mi proceso como objetor de conciencia realmente surgió a partir del 2011 cuando por parte del colegio tenía que presentarme por obligación ante los entes militares para ellos hacer unos exámenes y ver si éramos aptos o no para prestar el servicio militar. Yo tenía la edad de 16 años en ese entonces y se supone que la edad legal es desde los 18 en adelante. Ellos hicieron algunas pruebas físicas que pues realmente en este momento son ilegales para los menores de edad, menores de 18 años, pero pues esto pasó. En esa primera citación ellos decidían si el joven era o no apto, eso significa que si tiene las condiciones físicas para prestarle el servicio militar, y comenzar como todo un proceso después de que se terminara el colegio y pues cuando cumpliera los 18 años. Yo me presenté como objetor de conciencia. La iglesia menonita con su organización Justa Paz me respaldó en ese proceso legal con una carta diciendo que estaba formándome en los caminos de fe, que estaba comprometido con el trabajo en construcción de paz en mi país, y por esa razón ellos me certificaban como un objetor de conciencia ante las entes militares. Ellos ignoraron completamente esta carta cuando se las entregué, tenía la edad de 16 años. Pero bueno, pasaron 2 años, entré a la universidad en ese transcurso de tiempo y
En Colombia tenemos algo que denominamos batidas. Las batidas es cuando el ejército se encuentra en las calles solamente pidiendo papeles, pidiendo los documentos a los jóvenes. Y si tú no tienes esa libreta militar de la que te hablé, simplemente te toman y dicen, bueno, no has prestado el servicio militar, vámonos de una vez al batallón, no importa lo que estés haciendo, no importa si estás estudiando, tienes que ir ya al batallón. Eso es algo que también fue ilegal a partir del 2011, pero que aún, digamos, en el transcurso del 2011 al 2016 se presentaron otras circunstancias legales y jurídicas en Colombia en cuanto a este tema. Bueno, cuando cumplí los 18 años había precisamente unos militares pidiendo documentos en las calles. Ya esto era algo ilegal, entonces pues me acerqué, le dije al señor militar, disculpe, usted no puede llevarse a los jóvenes, yo sé que tengo un compromiso con mi país porque como ciudadanos es algo que legalmente debemos hacer, solucionar nuestra situación militar, le denominan ellos, y pedí mi citación, una citación para presentarme al batallón a la semana siguiente, creo, y mostrar que primero, en primera instancia, estaba estudiando, ellos no pueden hacer nada cuando se está estudiando, y segundo, presentarme como objetor de conciencia de servicio militar obligatorio por todas las convicciones de fe y todas las, digamos, aprendizajes que había tenido en la iglesia, primeramente, y segunda, con Justa Paz, también todo el tema de no violencia y de objeción de conciencia de servicio militar obligatorio. Bueno, pasó esto, me presenté, como estaba estudiando me aplazaron, eso significa que a los 6 meses tenía que volver con nueva documentación para seguir el proceso. Fui a los 6 meses, nuevamente me aplazaron y fui otra vez a los 6 meses, que sería como año y medio después de esto, y al fin me dieron una solución y era que, bueno, como era estudiante, entonces me iban a librar de servicio militar obligatorio, pero tenía que pagar una cuota de compensación que le llaman ellos. Esto fue en diciembre del año 2014 y resulta que tenía que pagar o tenía que volver a las instancias militares en enero del 2015 para poder realizar este pago. Esto era para finales de enero. A mediados de enero, digamos que unas 3 semanas antes de esto, tuve la oportunidad de ir a el Cono Sur. Dios me bendijo de un momento para otro con tiquetes, costos y todo pago, que Dios puso hermanos en mi camino para realizar esto. El Cono Sur fue realizado en Bolivia en ese año. Y mientras iba de camino de la ciudad donde me encontraba a Bogotá, que es la ciudad donde está el aeropuerto internacional, había un batallón, un retén militar. Eso significa que los militares estaban en las calles parando los buses, parando los vehículos y pidiendo a los jóvenes por esta documentación. Yo no la tenía, pero estaba estudiando, tenía mi certificado como estudiante, pero aún así ellos me tomaron, me bajaron del bus, bajaron todas mis maletas y me condujeron a un batallón en ese día. Por ese día, voy a resumir la historia, estuve un día completo, casi que me entregan uniforme, me entregan dotación de armas, me entregan todo lo que necesitaba para comenzar mi servicio militar en ese lugar. Afortunadamente, gracias a oraciones de hermanos que después me di cuenta que no eran solamente en mi país, sino fuera de él, logré salir ese mismo día de las instalaciones del ejército y logré viajar a Bolivia al otro día. Solamente Dios pudo manejar esa situación ese día. Entonces ahora, digamos que desde ese momento los militares empezaron un proceso que a mi parecer y al parecer de los abogados de Justa Paz, que es la organización menonita, es ilegal, porque primero ellos falsificaron documentación. Ellos mencionaron que yo había sido citado en otra ciudad y que no me había presentado, y eso es mentira totalmente, porque nunca recibí esa citación, además es una ciudad que ni siquiera conozco. Y bueno, entonces en ese momento, a partir de ese momento, me crearon 2 perfiles en las bases de datos de los militares. Uno, precisamente cerca de terminar, cerca de resolver mi situación militar, a recibir los documentos y pagaba, obviamente. Y la segunda, como remiso, que es una condición que ellos llaman cuando tú has sido citado, cuando, en otras palabras, desobedeciste las órdenes de los militares. Entonces, pero pues digamos que eso es absurdo, ese tema.
Ahora, en este momento no cuento con la certificación militar. Eso quiere decir que en este momento no puedo acceder a trabajos con el gobierno. Yo me gradué, a partir del 2011 nos podemos graduar sin la libreta militar. Eso quiere decir que afortunadamente logré terminar mis estudios el año pasado. Pero en este momento no puedo acceder a un trabajo con el Estado. Soy profesor de música, no puedo acceder a un trabajo con el Estado. Y algunas empresas tienen algunos colegios públicos van a tener cierta restricción porque es un documento que es legal, es una exigencia legal en Colombia para poder obtener un trabajo. Entonces, debido a estas razones, ser objetor en este momento ha sido algo difícil por todo el tema de somos jóvenes, necesitamos un soporte para continuar nuestras vidas, para tener un equilibrio económico y emocional. Y de verdad que esto es muy importante, pero pues sigo orando, sigo pidiéndole a Dios qué va a pasar con esta situación. Espero poder resolver de alguna manera esta situación militar y poder continuar con mi vida normal. Es algo muy difícil, es algo que estoy trabajando desde 2015, desde procesos legales desde el 2011, pero ya van casi más de 8 años precisamente con todo este proceso. Y sí, eso significa para mí ser objetor en mi contexto en Colombia. Ser objetor no es algo fácil, es algo que primero tenemos que tener cierta convicción muy profunda de lo que estoy haciendo, por qué me estoy negando a un mandato ciudadano, a un mandato del país, a un mandato constitucional en mi caso. Y tener muy claro esas razones de soy cristiano, sigo los caminos de Jesús y definitivamente no quiero hacer eso porque Jesús me mostró otros caminos. Jesús me mostró que amar al prójimo es, digamos, que su mandato, amar a nuestros enemigos también lo es. Entonces esto es una convicción muy profunda que tengo desde el conocimiento de Jesús. Obviamente también se unen otras convicciones más humanistas, el tema del respeto a la vida, de la dignidad humana por cada persona, no importa su condición. Y sí, entonces primero tener una convicción muy profunda de por qué voy a negarme a ese ejercicio legal. En segunda medida, no es un camino fácil, en mi país no lo ha sido, probablemente en Paraguay tampoco lo sea por todos los requisitos legales que se exigen, pero es un caminar. Tenemos que empezar a caminar y yo agradezco mucho a los objetores de conciencia que por allá en los años 80 comenzaron todo este proceso con la iglesia menonita y ellos tuvieron que pagar cárcel, tuvieron que enfrentar difíciles situaciones de opresión, situaciones indignas para el ser humano, pero gracias a todo el esfuerzo que ellos hicieron en su momento, ahora nosotros, los jóvenes de ahora, podemos contar con muchas más herramientas legales. A partir del año 2016, el gobierno colombiano lanzó una nueva ley donde reconoce a los objetores de conciencia y les dice a los militares, los objetores de conciencia son legales, objetar conciencia es legal ahora en Colombia, pero sin embargo sigue habiendo ciertas limitaciones en la parte jurídica que seguimos trabajando junto con muchos jóvenes que queremos objetar conciencia y otras organizaciones. Así que bueno, esa es mi historia, espero puedan continuar este caminar. Les invito a que sigamos mostrando ese ejemplo de Jesús de transformar nuestros contextos. Muchas gracias. Esto fue una presentación del Congreso Virtual en Serie Setup 2019 No Tocaré un Arma.